Queridos hermanos y hermanas, con Pentecostés culmina el tiempo pascual, pero no como quien cierra un libro, sino como quien alcanza la plenitud de una promesa. Tras 40 días de Cuaresma, la intensidad de la Semana Santa y 7 semanas de celebración pascual, la Iglesia no se detiene, sino que recibe un nuevo impulso, el don del Espíritu Santo, que da comienzo al tiempo de la Iglesia y de la misión. El tiempo no se cierra, se transforma. La resurrección ha encendido una esperanza, pero Pentecostés la convierte en fuego vivo. Lo que comenzó como una historia entre Dios y un pequeño grupo de discípulos escondidos en Jerusalén, se abre ahora al mundo entero, como un río que desborda sus orillas y fecunda la tierra. Desde antiguo, el pueblo de Israel celebraba la fiesta de las semanas, Shavuot, como memoria agradecida por los primeros frutos del trigo y como recuerdo de la alianza sellada en el Sinaí. Pero ahora, en la Jerusalén del siglo I, en el mismo día de esa antigua festividad, la promesa se renueva en clave cristiana, no se trata ya de recoger trigo ni de leer una ley escrita en piedra, sino de acoger un fuego que se graba en el corazón. El Espíritu, prometido por Jesús antes de partir, irrumpe con fuerza. No se trata de una suave brisa ni de un susurro místico, sino de un viento impetuoso, una conmoción que sacude las estructuras interiores y exteriores. Es el Espíritu de Dios que recrea la historia. Lucas, al narrar este momento en los Hechos de los Apóstoles, no escatima símbolos. El viento que viene del cielo recuerda a aquel que al principio aleteaba sobre las aguas del caos, antes de que Dios dijera hágase la luz. Las lenguas de fuego evocan la zarza ardiente del Éxodo, donde Dios se manifestó a Moisés sin consumir lo que toca. Pero lo más asombroso es que ahora el fuego no arde en un arbusto lejano, sino que se posa sobre cada uno de los discípulos. Cada uno se convierte en espacio sagrado, en altar encendido, en voz viva. Y empiezan a hablar. Pero no hablan para sí ni en su propia lengua. Lo prodigioso no es solo que hablen en idiomas que no conocían, sino que otros los entienden. La comunidad se expande, el mensaje se abre, el idioma se convierte en hospitalidad. Lo que en Babel fue confusión, ahora es comunión. Ya no hay fronteras que dividan. Hombres y mujeres de distintas naciones, lenguas y culturas, escuchan a los discípulos proclamar las maravillas de Dios. No una sola maravilla, sino muchas. No un solo idioma, sino todos. El Espíritu no uniforma, sino que armoniza. No anula la diversidad, sino que la habita. En un mundo donde el miedo al otro es causa de conflicto, el espíritu de Pentecostés es la fuerza que nos hace comprendernos más allá de las palabras. Por eso, lo que comenzó como un fenómeno espiritual se transforma rápidamente en una revolución social y misionera. Quienes antes estaban encerrados por miedo, ahora están de pie, en medio de las plazas, anunciando con entusiasmo, es decir, con Dios dentro de sí, que la muerte ha sido vencida y la vida ha comenzado de nuevo. No es casual que muchos, al verlos, pensaran que estaban ebrios. Lo estaban, pero no de vino, sino de espíritu. Porque cuando Dios entra de verdad en el corazón humano, lo trastoca todo. La mirada se vuelve luminosa, las palabras arden, los pasos se apresuran. Y no hay marcha atrás. Los textos nos invitan a comprender que Pentecostés no es un recuerdo, sino una realidad que se renueva. El Espíritu sigue soplando donde quiere, y a menudo en los márgenes. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por este mismo Espíritu. Por eso, si miramos nuestra vida con atención, quizás descubramos que también nosotros hemos tenido momentos de fuego, de viento, de palabra inesperada, de comprensión gratuita, de impulso inexplicable. Pentecostés no es solo para los 12, ni solo para Jerusalén. Pentecostés es hoy, y nos alcanza también a nosotros, si estamos reunidos y disponibles. Como diría un místico contemporáneo, el Espíritu no viene cuando lo llamamos, pero viene cuando nos encuentra reunidos, deseosos, abiertos. No basta con cantar ven, Espíritu Santo, si el corazón está cerrado como las puertas del cenáculo. El Espíritu no fuerza entradas. Sopla fuerte, pero espera siempre nuestra libertad.
Por eso, en medio del bullicio de nuestras ocupaciones, nos toca también a nosotros acogerlo con el silencio de la escucha, con la valentía de dejarnos transformar y con la alegría de salir al encuentro del otro. Porque donde hay espíritu, hay camino. Y donde hay camino compartido, empieza el reino. El mismo espíritu que en Pentecostés desbordó los límites de la lengua y del miedo, se convierte ahora en principio de unidad en medio de la diversidad. San Pablo, en su carta a los Corintios, no escribe a una comunidad homogénea y tranquila, sino a un grupo de creyentes jóvenes y fracturados. Gente de diferentes culturas, clases sociales, mentalidades y sensibilidades espirituales. En medio de ellos, comienza a aparecer un peligro muy humano, la comparación, la competencia, el juicio. Algunos carismas son admirados, otros despreciados. Algunos ministerios son vistos como poderosos, otros como invisibles. Y entonces Pablo interviene con la fuerza del Espíritu y con la ternura del pastor. Lo primero que afirma es que nadie puede confesar a Jesús como Señor si no es movido por el Espíritu. Es decir, que lo más esencial de nuestra fe, la adhesión a Jesús, ya es un don. Nadie puede jactarse de haberlo logrado por sí mismo. La fe no es un logro, sino una gracia. No es una medalla que nos colocamos, sino un regalo que recibimos y que nos reconfigura por dentro. Pero ese mismo espíritu, que suscita la confesión de fe, también se diversifica. Y aquí está la clave. Hay diversidad de dones, dice Pablo, pero un mismo espíritu. Diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Lo que en otro contexto podría haber sido causa de división, aquí se convierte en riqueza. La diversidad no es un problema que el espíritu viene a corregir, sino el terreno fértil donde el espíritu actúa. El cuerpo humano tiene muchos miembros, y cada uno tiene una función. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni la cabeza puede prescindir de los pies. Así también es la comunidad de los creyentes, un cuerpo vivo, donde cada miembro, incluso el más débil, tiene un lugar sagrado. Esta imagen tan sencilla y tan profunda nos invita a mirarnos de otra manera. En un mundo que premia la uniformidad, la eficiencia y la competencia, el Evangelio nos propone una lógica contracultural, la lógica del cuerpo, donde la interdependencia no es fragilidad, sino fuerza. Cada carisma, cada don, cada sensibilidad espiritual, encuentra su sentido en relación con los demás. Y no hay carisma auténtico que no busque el bien común. El espíritu no se derrama para inflar egos, sino para construir comunión. Todo lo que divide, lo que encierra, lo que excluye, no viene del espíritu, aunque utilice palabras religiosas. Por eso, Pablo remata su enseñanza recordando que todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y libres. Es decir, toda diferencia cultural, social o histórica, queda ahora asumida y reconciliada en un solo dinamismo de gracia. No se anulan las identidades, pero se trascienden los muros que separan. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. No se trata solo de pertenecer formalmente a una comunidad, sino de vivir de una misma fuente. Beber del espíritu implica dejar que su agua nos purifique, nos renueve y nos una. Aquí resuena con fuerza el mensaje del Papa León XIV, cuando recuerda que la Iglesia no tiene muchas misiones distintas, sino una sola misión, que nace del mismo espíritu y se expresa en caminos diversos. Él nos invita a abrazar la palabra sinodalidad como el modo en que Dios se comunica con nosotros. Sinodalidad no es simplemente votar o debatir, sino caminar juntos, reconocernos miembros del mismo cuerpo, confiar en que el Espíritu no actúa solo en los líderes, sino en todo el pueblo de Dios. La imagen de San Pedro como una plaza abierta expresa esta comunión que no encierra, sino que acoge. Y es que el Espíritu no nos une por igualarnos, sino por reconciliar nuestras diferencias. No borra lo que somos, pero nos enseña a vivirlo en relación. En un mundo herido por tantas formas de fragmentación, individualismo, tribalismo, sectarismo, polarización, el Espíritu nos propone un nuevo arte de convivir. No desde la tolerancia pasiva, sino desde la comunión activa. No simplemente cediendo, sino celebrando lo que el otro aporta. La diversidad, sin comunión, se convierte en caos. La comunión, sin diversidad, se vuelve asfixiante. Solo el Espíritu puede sostener esa tensión creadora. En cada comunidad cristiana, esta verdad se vuelve urgente. A veces nos cuesta aceptar al que piensa distinto, al que reza de otro modo,
al que viene de otra realidad. Pero si el Espíritu nos habita, si hemos bebido de su fuente, entonces podemos ver más allá de las apariencias. Podemos descubrir que también ese hermano o hermana es parte del cuerpo de Cristo. Y que sin él, sin ella, el cuerpo queda herido, cojo, incompleto. El Espíritu que descendió en Pentecostés no fundó una élite espiritual, sino una comunidad viva. No premió a los más perfectos, sino que encendió a los disponibles. Y así sigue obrando hoy. Si nos dejamos tocar, si nos reconocemos interdependientes, si renunciamos al juicio para abrirnos a la escucha, entonces sí que viviremos como un solo cuerpo animado por un solo espíritu. Al anochecer de aquel primer día de la semana, cuando aún pesaba el miedo sobre los discípulos y las puertas estaban cerradas, Jesús se hace presente. No entra por la fuerza, no irrumpe con estrépito, no exige explicaciones. Simplemente está. Se pone en medio. Y con esa sola presencia, con su cuerpo herido y glorificado, disipa el miedo y ofrece lo esencial, la paz. La escena es sobria y densa. No hay discursos, no hay reproches, no hay instrucciones detalladas. Solo una palabra que se repite, paz. Salom. No como una fórmula vacía, sino como una realidad nueva. No una calma superficial, sino la paz que viene después del conflicto, la que se da no porque todo está en orden, sino porque el amor ha vencido. Esa paz es el primer don del resucitado, y también su saludo más elocuente. La paz de Cristo no es ausencia de problemas, sino presencia viva de Dios en medio de ellos. Jesús muestra sus manos y su costado. No oculta sus heridas, no borra su historia. El resucitado no vuelve como si nada hubiera pasado. Trae en su cuerpo la memoria del amor llevado hasta el extremo. Y es precisamente ese cuerpo herido el que da credibilidad a su palabra. Por eso, al verlo, los discípulos se llenan de alegría. La alegría no nace de una victoria fácil, sino del reencuentro con el amor que ha pasado por la cruz. La alegría brota cuando comprendemos que las heridas no son el final, sino el lugar donde la vida renace. Luego Jesús repite su saludo, y agrega algo decisivo, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. La paz no es para conservarla en una habitación cerrada, sino para compartirla. La experiencia de la resurrección no es un privilegio para unos pocos, sino una llamada que transforma a los testigos en misioneros. Pero Jesús no los envía solos. Sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Aquí se produce algo profundamente revelador. El mismo aliento que Dios insufló en el barro para crear al ser humano en el Génesis, ahora es insuflado nuevamente por Cristo para recrear a sus discípulos. Se trata de una nueva creación, una nueva humanidad, nacida del Espíritu. El soplo del resucitado no es un gesto simbólico, es una acción creadora. Con ese soplo, los discípulos dejan de ser un grupo derrotado y temeroso, y se convierten en iglesia viva, cuerpo en movimiento, comunidad con una misión. Jesús les confía una autoridad que no se basa en el poder, sino en la reconciliación. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. El perdón no es un privilegio clerical, es una de las formas más puras del amor. Y para vivirlo, es imprescindible el Espíritu. Solo desde el Espíritu podemos mirar al otro como Dios lo mira, escuchar como Dios escucha, y sanar como Dios sana. El perdón no es una renuncia a la justicia, sino una afirmación radical de la esperanza. Aquí resuena con fuerza la reflexión del Padre Alejandro, cuando se pregunta por el significado de entregar el Espíritu. En el Evangelio de Juan, al morir Jesús, se dice que entregó el Espíritu. No hay mayúsculas ni minúsculas en el original griego, pero hay un sentido profundo que trasciende la gramática. Jesús no solo expiró, sino que compartió su vida, su aliento, su fuerza. El Espíritu no llega después de la muerte, sino que brota de ella. No es un suplemento espiritual, sino el fruto maduro de la Pascua. Jesús cumple su promesa, no deja huérfanos a los suyos. Se va, pero no para alejarse, sino para hacerse interior. Y lo que antes estaba a su lado, ahora estará dentro de ellos.
Desde entonces, el Espíritu es quien recuerda, quien enseña, quien guía. No como un maestro externo, sino como una luz interior que transforma desde dentro. Es el Espíritu quien convierte la fe en una experiencia viva, quien hace de la Iglesia una comunidad en salida, y quien capacita a los creyentes para vivir como hijos e hijas del Padre. Lo que parecía el final, el encierro, el miedo, la cruz, se convierte en un comienzo. Los discípulos son recreados, no por un impulso humano, sino por el soplo de Dios. Y así como el primer soplo en el Génesis dio origen a la humanidad, este nuevo soplo da origen a la Iglesia. Una Iglesia llamada a ser presencia viva del resucitado, no solo en sus templos, sino en las heridas del mundo. Una Iglesia que no se define por su doctrina solamente, sino por su capacidad de perdonar, de sanar, de amar sin condiciones. Una Iglesia que no se encierra en su historia, sino que se deja mover por el Espíritu hacia los márgenes, hacia los que tienen sed de vida, hacia los que aún no han oído esa palabra que disipa el miedo, paz. Cuando el Espíritu de Dios desciende, no se limita a levantar una comunidad para la misión externa. También desciende hasta lo más hondo de la persona. No solo impulsa a salir, sino que primero entra, penetra, fecunda, transforma. Porque el verdadero envío comienza cuando el corazón ha sido recreado. San Pablo lo dijo con claridad y audacia: el Espíritu de Dios habita en vosotros. Rom 8,11. No como una visita ocasional, sino como presencia permanente. Y es ese mismo Espíritu el que da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Es decir, no solo actúa sobre nosotros, sino en nosotros. Es el aliento que nos hace sentir amados, elegidos, acompañados. Es la voz que en medio del ruido de la vida nos recuerda lo esencial, que no estamos solos, que somos hijos y que somos libres. El Espíritu no se impone como un viento violento que arrasa, sino que se derrama como una brisa que fecunda. Es quien inspira sin controlar, quien guía sin forzar, quien consuela sin adormecer. Su acción es paciente, pero poderosa. Como la levadura en la masa. Como el rocío en la madrugada. Como la semilla bajo la tierra. Y sin embargo, transforma todo. El Espíritu convierte la religiosidad en experiencia, la fe aprendida en relación viva, la oración repetida en encuentro personal. Él es el alma de la vida espiritual. Por eso, sin el Espíritu, no hay oración verdadera. Porque no somos nosotros los que decidimos hablar a Dios, sino que es Dios quien despierta en nosotros el deseo de hablarle. El mismo San Pablo lo expresaba así: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Rom 8,26. Incluso cuando no tenemos palabras, incluso cuando lo único que brota de dentro es un suspiro o una lágrima, el Espíritu está ahí, orando en nosotros, uniendo nuestro anhelo al corazón del Padre. También por eso, sin el Espíritu, no hay testimonio auténtico. Podemos repetir fórmulas, enseñar doctrina, organizar actividades, pero si no es el Espíritu quien habla a través de nosotros, todo se vuelve ruido, apariencia, esfuerzo vacío. El Espíritu es quien hace creíble lo que anunciamos, porque lo ha hecho carne en nuestra vida. Es Él quien nos da palabras oportunas, gestos fecundos, presencia significativa. Por eso, el verdadero evangelizador no es quien más sabe, sino quien más se ha dejado transformar. Y esa transformación interior, lejos de alejarnos del mundo, nos inserta en él con mayor compasión, como quienes han visto el rostro de Dios y no pueden callarlo. Cuando el Espíritu actúa, lo primero que hace es liberar. Libera de la esclavitud del pecado, sí, pero también de miedos paralizantes, de apegos destructivos, de miradas cerradas. Libera del deber por el deber, de la fe sin alegría, de la caridad sin ternura. El Espíritu no produce fanáticos ni soldados de lo sagrado, sino hombres y mujeres apasionados por el bien, enamorados de la verdad, abiertos a la novedad. Por eso, el cristiano lleno del Espíritu no se vuelve rígido, sino maleable. No se aferra a lo que siempre ha sido así, sino que discierne lo que Dios quiere hoy. Porque el Espíritu, como dice Jesús, nos conducirá a la verdad plena. Y esa verdad no es un sistema, sino una persona, Cristo mismo, que sigue caminando en medio de su pueblo. Por eso, cuando miramos la historia de la Iglesia, descubrimos que los santos no fueron simplemente obedientes, sino dóciles. No siguieron un guión, sino que respondieron a una voz interior que los llamó a más. Y esa voz era el Espíritu,
En cada época, el Espíritu ha suscitado hombres y mujeres que, dejándose moldear, fueron capaces de reformar, renovar, recrear. No desde la ruptura, sino desde la fidelidad viva. Desde esa libertad interior que no se opone a la obediencia, sino que la purifica. Y en ellos, como en María, el Espíritu hizo maravillas. Hoy, esa misma posibilidad nos es ofrecida. El Espíritu no es propiedad de unos pocos, ni un lujo para los más espirituales. Está disponible para todo corazón que se abra. El fuego no es para exhibirlo, sino para dejarse consumir por él. Y cuando eso ocurre, la persona cambia. No necesariamente en lo externo, pero sí en lo más profundo. Comienza a ver con más claridad, a amar con más profundidad, a vivir con más libertad. El Espíritu no borra la personalidad de nadie, pero saca a la luz lo mejor de cada uno. Es como el perfume que, al romperse el frasco, llena la casa entera. Y por eso, la vida espiritual cristiana no es un esfuerzo solitario, sino una sinfonía. Cada uno con su tono, su carisma, su ritmo, pero todos movidos por la misma melodía. El Espíritu armoniza, afina, sostiene. Nos enseña a discernir lo que da vida de lo que la quita. Nos ayuda a distinguir la voz del pastor de las voces del mercado. Nos da la audacia para cambiar lo que hay que cambiar y la serenidad para aceptar lo que no podemos. Así, la fe se convierte en camino. La oración, en diálogo. El compromiso, en respuesta. Y la vida, en ofrenda. Todo comienza a tener sentido, no porque desaparezcan los problemas, sino porque hay una luz nueva que nos habita. Y esa luz es el Espíritu, huésped amable del alma, descanso en el esfuerzo, consuelo en el llanto. No hay vida cristiana sin él. No hay renovación sin su soplo. No hay iglesia sin su fuego. El Espíritu que descendió en Pentecostés no fundó una institución estática ni estableció una jerarquía fría. Fundó una comunidad viva, móvil, encendida. Fundó una iglesia en salida. Una iglesia que no gira sobre sí misma, sino que camina. Desde entonces, la historia cristiana no es una sucesión de edificios construidos o de estructuras organizadas, sino una peregrinación animada por un fuego invisible. La iglesia nace caminando, y solo sigue viva mientras se deja mover por el Espíritu. Cuando el Papa León XIV nos habla de sinodalidad, no lo hace como quien propone una nueva estrategia organizativa o una moda eclesial pasajera. Lo hace como quien se ha detenido a escuchar al Espíritu en el corazón del pueblo de Dios. Sinodalidad significa caminar juntos. Y ese juntos no es un añadido, es la esencia misma del Espíritu. Porque el Espíritu no solo viene de Dios, es Dios en su forma de comunión. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres modos de actuar, sino tres relaciones eternas de amor. El Espíritu, que es el amor del Padre y del Hijo, es también la unidad en la diversidad dentro de Dios mismo. Y por eso, cuando ese Espíritu es derramado sobre la Iglesia, lo que produce no es uniformidad ni independencia, sino comunión. En Pentecostés, cada uno habla en su lengua, pero todos se comprenden. Nadie pierde su identidad, pero todos encuentran la manera de entrar en la del otro. No hay imposición, sino escucha. No hay conquista, sino acogida. Esta es la imagen más pura de lo que la Iglesia está llamada a ser, una comunidad donde se habla desde sí, pero para el otro. Donde se camina desde la propia historia, pero no sin los demás. Donde cada carisma tiene valor, pero ninguno se absolutiza. La sinodalidad no es tolerancia condescendiente, sino reconocimiento mutuo. Es saberse parte de un cuerpo más grande, donde cada uno es esencial, pero ninguno es el todo. Por eso, la sinodalidad no empieza en los documentos ni en las asambleas. Empieza en la actitud del corazón. En la disponibilidad a escuchar, a discernir, a compartir. En el deseo de dejar que el otro también tenga voz, y que el Espíritu hable a través de él. El Papa lo recuerda con sabiduría: Dios no es soledad, es, en sí mismo y con nosotros. El Espíritu nos educa para vivir de ese con Dios, con los hermanos, con la creación. No hay sinodalidad sin Espíritu, pero tampoco hay Espíritu donde se rompe la comunión.
La Plaza de San Pedro, dice el Papa, es como un abrazo abierto. Y ese gesto lo dice todo. Porque no hay comunión sin apertura, sin vulnerabilidad, sin confianza. La sinodalidad no se construye con fuerza, sino con humildad. No se mantiene por estructuras, sino por vínculos. Por eso, las comunidades cristianas que viven según el Espíritu no son las más perfectas ni las más grandes, sino las que han aprendido a caminar juntas, a equivocarse juntas, a perdonarse juntas, a decidir juntas. Donde hay sinodalidad, hay humanidad redimida. Hay una iglesia que no domina, sino que sirve. Que no impone, sino que convence. Que no separa, sino que une. La sinodalidad también nos devuelve a la creación. El Papa lo recuerda con fuerza al citar la encíclica Laudato Si. Toda la creación existe solo en la modalidad del existir juntos. La naturaleza no sobrevive en fragmentos. La vida no prospera en aislamiento. La tierra descansará, los pobres se alegrarán y la paz volverá si dejamos de movernos como predadores y comenzamos a caminar como peregrinos. Esta conversión no es secundaria, es espiritual. Porque el Espíritu no es solo el alma de la Iglesia, sino también el alma del mundo. Es quien renueva la faz de la tierra. Y si queremos ser Iglesia del Espíritu, necesitamos cultivar también una espiritualidad ecológica, comunitaria y contemplativa. Por eso, Pentecostés no puede ser solo una fiesta litúrgica. Debe convertirse en forma de vida. En cada comunidad, cada parroquia, cada grupo cristiano, necesitamos preguntarnos, ¿caminamos juntos o cada uno por su lado? ¿Escuchamos la voz del Espíritu también en los pequeños, en los laicos, en las mujeres? En los jóvenes, en los excluidos, damos espacio para que el otro hable, para que la diversidad florezca, para que la comunión no sea solo una palabra. Cuando una comunidad se deja guiar por el Espíritu, brota en ella una alegría diferente. No la alegría de los que siempre tienen razón, sino la de los que caminan confiando. No la de los que controlan, sino la de los que se dejan sorprender. Es la alegría de María y los apóstoles cuando, llenos del Espíritu, descubren que ya no están solos, que el mundo es campo de misión y que sus límites han sido transformados en puertas abiertas. Esa es la iglesia que nace en Pentecostés. Una iglesia sinodal, orante, profética, abierta, misionera. Una iglesia que no camina por inercia, sino por impulso del Espíritu. Y ese impulso no es pasado, es presente. El mismo Espíritu que fundó la iglesia es el que la sostiene hoy. Si lo escuchamos, si lo dejamos actuar, si le abrimos espacio en nuestras decisiones y estructuras, entonces Él nos conducirá a la verdad plena. Después de todo lo dicho, es necesario preguntarnos, ¿qué significa, para mí, para nosotros, que hoy es Pentecostés? ¿Qué hacemos con este fuego? ¿Dónde sopla este viento en nuestra vida? Pentecostés no es solo un recuerdo sagrado que celebramos una vez al año. Es una actualización del don que ya hemos recibido en el bautismo y la confirmación. Un don que, si no se despierta, se duerme. Si no se ejercita, se atrofia. Si no se comparte, se apaga. El Espíritu Santo está en nosotros, pero no como un objeto, sino como una persona viva. Y como toda relación viva, necesita ser cultivada con amor, con silencio, con disponibilidad. El gran desafío no es pedir que venga, sino dejarnos transformar por Él. Esto exige, ante todo, acoger la paz de Cristo en medio de nuestros miedos. Muchos, como los discípulos, viven hoy encerrados, en sus rutinas, en sus heridas, en sus juicios, en su aislamiento interior. La paz que ofrece el resucitado no elimina las heridas, pero las transfigura. No elimina los problemas, pero nos da un centro desde donde vivirlos con sentido. Por eso, una primera aplicación de Pentecostés es esta: dejarnos decir por Jesús, de nuevo y de verdad, paz a vosotros. No como quien repite un saludo, sino como quien entrega un don que puede reorientarlo todo. Una segunda llamada del Espíritu es a la salida misionera. Y no hablo solo de ir lejos o hacer grandes obras. Misión también es salir de uno mismo, salir de la indiferencia, del juicio automático, del siempre se ha hecho así. Misión es acercarse al hermano que piensa distinto, al que se ha alejado,
al que ya no cree, al que sufre. Misión es el signo visible de que Dios sigue actuando en el mundo a través de quienes lo aman. Una palabra de consuelo, un perdón ofrecido, un gesto de solidaridad, una oración silenciosa pueden ser auténticos actos misioneros. No por lo que se ve, sino por lo que generan en el espíritu. Una tercera aplicación, tan urgente como las anteriores, es aprender a caminar juntos. El espíritu que unió lenguas distintas y corazones dispersos en Pentecostés es el mismo que hoy nos llama a vivir la sinodalidad. Y eso comienza por lo concreto, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros espacios de trabajo y de iglesia. ¿Escuchamos de verdad a los demás? ¿Dejamos espacio a la diferencia? ¿Sabemos pedir perdón y construir puentes? ¿O seguimos aferrados a tener siempre la razón, a dominar las conversaciones, a excluir al que incomoda? La sinodalidad no es una palabra del Papa, es un estilo del espíritu. Implica renunciar al control para abrirse al discernimiento comunitario. Implica confiar en que Dios habla también a través de los otros, y que el camino no se impone, sino que se busca juntos. Una comunidad sinodal no es la que más actividades tiene, sino la que más se deja guiar por el Espíritu en todo lo que hace. Y finalmente, Pentecostés nos llama a cuidar nuestra vida interior, a reavivar el fuego del Espíritu con la oración. No como obligación, sino como necesidad vital. Sin oración, nos volvemos funcionales. Sin oración, nuestra acción pierde profundidad. La oración nos abre, nos descentra, nos dispone. Es allí, en lo escondido, donde el Espíritu obra sus mayores milagros, cambia nuestra mirada, renueva nuestras intenciones, nos da luz donde antes solo había confusión. Como diría el Papa León XIV, el Espíritu nos educa en una espiritualidad que no domina ni murmura, sino que contempla y sirve. Por eso, al cerrar este exégesis, la pregunta no es qué aprendimos, sino qué haremos. ¿Cómo viviremos Pentecostés esta semana? ¿Qué decisión concreta puedo tomar hoy para abrirme más al Espíritu? Tal vez silenciar un poco el ruido. O reconciliarme con alguien. O volver a la Eucaristía con más atención. O dejarme ayudar. O confiar de nuevo. El Espíritu no se impone, pero tampoco se retira. Siempre está a la puerta, esperando. Y cuando encuentra un corazón disponible, lo transforma. Porque ese es su estilo, no hace ruido, pero lo cambia todo. Pentecostés es ahora. El mundo necesita cristianos inflamados de espíritu, no perfectos, pero sí disponibles. No seguros de todo, pero sí movidos por un amor que no se apaga.